Hi, welcome to another video. Today, we're going to be talking about the second part of the to be verb. Ahora, en esta segunda parte vamos a cubrir 3 puntos que no cubrimos en el video pasado para volvernos expertos en el verbo to be. La primera es las contracciones negativas. En la clase pasada hablamos de cómo contraer be con su pronombre. En lugar de I am, usualmente decimos am. En lugar de you are, decimos your. His, she's, its, we're, there. Esa es la forma más común de decir esos pronombres junto con be a la hora de hablar naturalmente. Pero también se pueden contraer con los negativos. Por ejemplo, sabemos también, de acuerdo a la clase pasada, que el negativo de I am, en vez de decir yo soy, es yo no soy, que es I am not. Cualquier ejemplo que quieran poner. I am not a doctor. Yo no soy un doctor. I am not a doctor. Y en el caso de am, solamente se puede contraer a I'm not a doctor. Pero si quisiéramos hablar de you are e is se pueden contraer de dos formas diferentes. Si quisiéramos decir tú no eres un doctor, diríamos you are not a doctor. Y ahí hay dos formas de contraerlo. Que podrían ser you're not a doctor o you aren't a doctor, ¿ok? Entonces la forma en la que contraes be con not es de esta siguiente y únicamente se pueden contraer is y are, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de is, por ejemplo, si quisiéramos decir uno de los ejemplos que vimos ayer, ella no es mi novia, she is not my girlfriend. Tendríamos dos formas de contraerlo. She's not my girlfriend o she isn't my girlfriend. She isn't my girlfriend. Entonces, aren't e isn't son las dos formas en las que podemos contraer be, pero lo podemos contraer ya sea con el pronombre o con el not, única y obviamente en el caso de los negativos. Vamos a dar un par de ejemplos. No estoy feliz de quedarme en mi casa por la cuarentena. I'm not happy about staying at home because of the quarantine. No eres gracioso. You're not funny. Or you aren't funny. Otra cosa que también nos faltó agregar el día de ayer es que en inglés siempre es necesario hablar de alguien, mencionar al sujeto en la oración. A veces lo sustituimos por el pronombre, pero no siempre es el pronombre. A veces decimos explícitamente de quién estamos hablando. Por ejemplo, mi maestra es muy alta. My teacher is very tall. Ahí estoy utilizando be en la forma de is, pero hablando acerca de mi maestra. Ok, la segunda cosa de la que vamos a estar hablando el día de hoy es de cómo hacer preguntas. Ya el día de ayer vimos algunas preguntas, cómo hacerlas, cambiando el sentido, primero poniendo be, luego el pronombre. Are you a teacher? Are you a doctor? Is she your girlfriend? Etc. Pero el día de hoy vamos a hacer preguntas de respuesta múltiple, no solo preguntas que se responden con sí o no. Como por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? Ok, este es muy común, preguntar cómo estás si utilizamos aquí be. Sabemos que are you significa estás porque tenemos el pronombre tú y tenemos la conjugación de be, ser o estar. Sabemos que no es estoy o estamos porque aquí tenemos este pronombre. Si preguntáramos how are they? How are they? Esta pregunta sería ¿cómo están ellos? Entre paréntesis, porque en español no es muy común utilizar los pronombres. How are we? ¿Cómo estamos? How is she? How is she? ¿Cómo está ella? ¿Ok? En español únicamente diríamos ¿cómo está? Esto quiere decir que previamente ya hemos estado hablando de una mujer. ¿Cómo está? How is she? Existen 5 palabras que utilizamos, 5 palabras las más comunes que utilizamos para hacer preguntas de respuesta múltiple. What? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Okay? Es exactamente lo mismo que en how. Por ejemplo, si quisiéramos preguntar ¿dónde estás? Preguntaríamos Where are you? Si quisiéramos preguntar ¿dónde está ella? Diríamos Where is she?
Si quisiéramos, si te preguntas a ti mismo, te encuentras en un lugar que no conoces y dices, ¿dónde estoy? Esa pregunta en inglés se diría, Where am I? Recuerden que I siempre va en mayúscula. Where am I? Vamos a poner un ejemplo en el que mencionemos a la persona. ¿Dónde está la maestra? Where is the teacher? ¿Cómo sabemos que vamos a utilizar la conjugación is? Porque el pronombre con el que podríamos sustituir a el maestro es he en el caso de ser hombre o she en el caso de ser mujer. Entonces es una tercera persona, la conjugación de be va a ser is. Una más de estas, para poner algún ejemplo únicamente de cómo funciona la estructura, ya en algún otro video que suba o por su cuenta pueden estudiar estas 5 palabras. ¿Cómo preguntarían quién es él? Who is he? ¿Quién eres? Who are you? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Where are you from? Este también es muy común. Y esta nos lleva al tercer punto que vamos a ver el día de hoy, las diferencias entre el inglés y el español. En español es muy común decir que tenemos ciertas cosas, ¿ok? Eso es muy diferente. Por ejemplo, tengo 25 años, tengo hambre, tengo sueño. En inglés esto no pasa. En inglés este tipo de cosas se son, no se tienen. Si preguntaras literalmente al inglés ¿cuántos años tienes? Sonaría muy raro y la gente no te entendería. How many years do you have? No tiene nada de sentido. ¿Cuántos años tienes? En inglés se pregunta how old are you? ¿Qué tan viejo eres o qué tan grande eres? Igual pasa cuando dices tengo hambre. En inglés no dices I have hunger. Dices I am hungry. Estoy hambriento. I am scared. Estoy asustado. Y pasa igual con la edad. Si quieres decir tengo 25 años, no lo traduces, ¿ok? Nunca traduzcan nada literalmente. Piensen siempre en el idioma que están aprendiendo. En este caso, no piensen en cómo decir tengo 25 años, porque su cerebro los va a engañar y les va a decir que se dice I have 25 years old. Y eso suena rarísimo y mal. Lo correcto sería I am 25 years old. Soy de 25 años o soy 25 años viejo. Son las mejores traducciones literales. Y hay miles de ejemplos de estos. Voy a hacer un video específico para casos graciosos o curiosos de diferencias entre el inglés y el español, pero solamente por diversión. Nunca traten de traducirlos porque nos vamos a confundir más. Alright, thank you so much for watching this video. That's going to be all for today. I hope you liked it. If you liked it, please consider subscribing and liking the video and sharing it with your friends and family. See you tomorrow with another English video.